Entonces, hoy vamos a hablar específicamente ya sobre la parte de diseño de instalaciones hidráulicas. Vamos a ir dando ya los primeros pasos para poder realizar el dimensionamiento, que es lo principal en las redes hidráulicas. Este método de Hunter es un método que tiene un enfoque probabilístico para realizar esas instalaciones hidráulicas. Vamos a ir viendo más adelante qué quiere decir que tiene un enfoque probabilístico para el diseño de las redes. A pesar de que hay muchos métodos para poder diseñar instalaciones hidráulicas, el método de Hunter es uno de los métodos eh, más útiles, más sencillos de aprender para poder hacer el diseño. Es por eso que nosotros nos vamos a enfocar en este diseño. Entonces, como les decía, hay muchas herramientas para poder hacer el diseño de redes hidráulicas. Este método fue desarrollado en la década de 1940 por Roy Hunter, que fue el que dio los primeros pasos. Vean que tiene bastante, ya casi cumple 100 años, ¿verdad? De que fue establecido y aún así sigue dando muy buenos resultados en la parte de la estimación, primero de los caudales y después del dimensionamiento de las tuberías de redes hidráulicas. Dentro del problema que nos resuelve a nosotros el método de Hunter, lo primero que tenemos es que nos ayuda mediante un diseño tradicional poder hacer una correcta valoración de lo que serían los caudales de consumo de una edificación. Los métodos tradicionales que se utilizaban anteriormente al método de Hunter, lo que realizaban era una suma aritmética, es decir, ir sumando el caudal que consumía cada uno de los muebles sanitarios. No se asumía un uso simultáneo para todos los aparatos y esto resultaba en un sobredimensionamiento de tuberías, una mala estimación de los caudales y pues esto nos daba un costo de las instalaciones hidráulicas pues mucho más caro. Entonces, este es el primer problema que nos resuelve a nosotros el método de Hunter al hacer un diseño pues más enfocado en la eficiencia. Entonces, cuando yo tenía los caudales mal estimados, ¿verdad? Yo sumaba todos los aparatos como si fueran a funcionar de forma simultánea, pues eso hacía que tuviera que tener em, tuberías pues mucho más grandes para que pudieran pasar el fluido que yo necesitaba. Y eso me llevaba a que tuviera una baja eficiencia hidráulica, ¿verdad? Los sobredimensionamientos de las tuberías llegan a presentar velocidades bajas, ¿verdad? Entonces, eso hacía pues que también se diera una mala eficiencia en el sistema. Por ejemplo, esta parte de la eficiencia, de la baja eficiencia hidráulica podría hacer que el tanque de los servicios sanitarios se llenara pues de una forma más lenta, ¿verdad? Al tener una velocidad más baja. Entonces, vean todos los problemas que se van acarreando cuando yo hago una mala estimación de los caudales. Y también no teníamos esa forma de poder establecer una probabilidad de uso de los elementos. Entonces teníamos esa necesidad de enfocar el método con un enfoque probabilístico, ¿verdad? Que nos diga a nosotros qué ocurre cuando yo voy agregando piezas sanitarias a mi sistema. ¿Ok? Entonces el fundamento para el método de Hunter, la primera parte, la base teórica que nosotros tenemos con el método, como les decía, bueno, fue desarrollado por Roy Hunter y la base probabilística que él le agregó a, al método es que él demostró que la probabilidad de uso simultáneo de los aparatos sanitarios iba a disminuir a medida que aumentaba el número total de aparatos en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si yo tengo, supongamos que yo tengo una edificación en donde solo tengo un lavatorio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo lo use de forma simultánea? Bueno, si solo hay uno, pues tengo que usarlo, ¿verdad? Sí o sí. Entonces la probabilidad es el 100%. Ahora, si yo tengo dos lavatorios, ¿cuál es la probabilidad de uso? ¿Verdad? De que yo lo use. Pues sería el 50%, porque o escojo el número uno o escojo el número dos. Y si tengo tres, pues solo puedo escoger uno de los tres, ¿verdad? Entonces la probabilidad la demostró Hunter
que va a disminuir conforme va aumentando el número total de aparatos. Cosa que antes del método de Hunter decía que no se tenía, ¿verdad? No se cuantificaba esa probabilidad. Entonces, esta parte es fundamental para el diseño de redes hidráulicas porque ahora con el método de Hunter sí se cuantifica o sí se considera esa parte estadística del sistema. Dentro de la aplicación práctica que nosotros tenemos para el método de Hunter, es decir, ¿dónde puedo utilizar yo el método de Hunter para realizar diseños? Se aplica principalmente en cualquier tipo de edificación, ¿verdad? Desde una caseta de un condominio, ¿verdad? Donde están los oficiales, hasta centros comerciales, aeropuertos y demás, ¿ok? Cualquier tipo de edificación, yo puedo utilizar el método de Hunter para hacer la estimación de los caudales. Ahora, el método de Hunter no se aplica en redes de distribución urbana, es decir, no funciona para la parte urbanística, ¿verdad? Si yo tengo que hacer toda la conformación de tuberías para un condominio, eh, para un proceso de condominios, perdón, para un proyecto de condominios, el método de Hunter no funciona para la estimación de los caudales. Y ahí tengo que utilizar otros métodos donde cuantifique cuál es el caudal que requiere cada una de las viviendas para poder hacer el diseño de las tuberías. Entonces, en resumen, nos funciona el método de Hunter para cualquier edificación, pero no para proyectos urbanísticos. ¿Ok? Ya ahí sí se nos queda corto el método porque el método de Hunter se basa en el caudal que utilizan las piezas sanitarias y como en la parte urbanística no tengo piezas sanitarias, sino que lo que tengo es una vivienda como tal, entonces ya no nos funciona ahí el método de Hunter. Hunter lo que hizo para poder estimar el caudal de consumo de las piezas fue asignar unas unidades de gasto, unidades de consumo o fixture units a cada uno de los elementos, de los aparatos sanitarios. Entonces, ¿qué son las unidades de gasto? Estas unidades de gasto son un valor adimensional, es decir, no tiene unidades, es solo un número que fue asignado a cada tipo de artefacto sanitario y este representa un impacto o un peso o una ponderación relativa a lo que demanda ese aparato sanitario, el consumo de agua en la edificación. Algunos factores determinantes en esta parte de las unidades de gasto es que estas consideran dos variables principales: la frecuencia de uso del aparato, ¿verdad? Cada cuánto se puede utilizar un mueble sanitario y cuál es la duración promedio de cada evento. Es decir, cada cuánto puedo yo utilizar un servicio sanitario y cuál es la duración de la descarga del tanque de servicio sanitario, ¿verdad? Desde que yo presiono el botoncito hasta que él queda vacío y empieza a llenar, ¿cuál es ese tiempo? Entonces ya vamos viendo algunos beneficios, algunas bondades que tiene el método de Hunter, ¿verdad? Primero que ya nos dijo que consideraba la parte probabilística en lo que es el uso de las piezas sanitarias. Y además, dentro de esta parte probabilística, él considera la frecuencia de uso del aparato y la duración de los eventos de cada aparato. Como tiene un carácter no dimensional, es fundamental comprender que las unidades de gasto o las unidades de consumo no representan caudales directos, ¿verdad? Ya dijimos que es una definición conceptual, es un valor que lo que nos hace es ponderar el consumo del caudal, eso sí, del caudal que tiene cada mueble sanitario en la edificación, ¿verdad? Son pesos relativos, no es un caudal como tal, sino unidades adimensionales. Algunos ejemplos típicos de artefactos sanitarios o de piezas sanitarias los vamos a encontrar en dos tipos de uso de la edificación. ¿Ok? Vamos a ver en la tabla del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias que nos dan a nosotros dos tipos de uso de las edificaciones. El primer tipo de uso de la edificación es el uso privado. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a considerar nosotros que tenemos una edificación de uso privado? Cuando la población
o las personas que habitan la edificación no cambian con el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una residencia unifamiliar es de uso privado porque siempre tiene las mismas personas, ¿verdad? Los que están usando el servicio sanitario siempre son los mismos, los que usan el fregadero siempre son los mismos, etcétera. ¿Ok? Y alguien podría preguntar, ah, bueno, pero entonces si yo tengo una casa que voy a alquilar tipo Airbnb, ¿verdad? Igual se considera de uso privado porque usted la alquila una semana y en esa semana siempre va a estar la misma familia en la vivienda. ¿Ok? Al comienzo esta parte de entender si el uso es privado o público, pues nos puede costar un poco, pero conforme ustedes vayan obteniendo experiencia en el diseño, ya van a ir viendo cuál tipo de uso es para la edificación. ¿Ok? Entonces, dentro del uso privado, nos dice a nosotros la tabla 6.1 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias que un inodoro con tanque consume 3 unidades de consumo, ¿verdad? Fixture units o unidades de gasto. Un lavabo o un lavatorio consume 1 unidad. Las duchas consumen 2 unidades, la bañera consume 2 unidades y el fregadero de cocina igual 2 unidades. ¿Ok? Luego tenemos las edificaciones de uso público. ¿Cómo sé yo qué edificaciones las puedo poner de uso público? Lo que les dije para el uso privado, ¿verdad? Si yo tengo siempre la misma población en la edificación, entonces el uso lo puedo considerar como público. Sin embargo, si la población cambia constantemente en el tiempo durante el día, el uso es público. ¿Ok? Por ejemplo, servicios sanitarios de centros comerciales, ¿verdad? Cada hora, cada minuto entra más gente, sale más gente, ¿verdad? Entonces, ahí sí se considera de uso público porque no está siempre la misma cantidad de personas. Em, Edificios con fines académicos, ¿verdad? Kinder, escuelas, colegios, universidades, en donde la población es muy alta y está cambiando constantemente el uso de los servicios por las personas, se considera de uso público. Luego también tenemos aeropuertos, ¿verdad? Aeropuertos, hospitales, todo eso que cambia muy constantemente con el tiempo, el uso, son considerados de uso público. Algunas oficinas, ¿verdad? Algunos lugares de trabajo, uno los puede considerar como de uso privado, ¿verdad? Digamos que uno va a diseñar una oficina para contadores, ¿verdad? Entonces son 7 puestos de contadores y siempre van a estar ellos. Entonces se considera de uso privado porque siempre va a estar la misma población, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos para saber si es de uso público o uso privado. ¿Siempre va a estar la misma población o está cambiando constantemente con el tiempo? Luego tenemos algunas que se consideran ahí como de uso especial, que son em, instrumentos o son muebles sanitarios que no tienen consumo en uso público o en uso privado. Entonces voy a mostrarles por acá el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de Costa Rica para que veamos la tabla 6.1 y lo que esta nos dice a nosotros en cuanto a lo que son las unidades de uso. ¿Ok? Ok, entonces este es el código de instalaciones hidráulicas. Recuerden que la versión más reciente que tenemos es la 2017, ¿verdad? Este PDF yo se los compartí a ustedes por ahí. Entonces, si buscamos la tabla 6.1, vamos a ver que es la que nos habla de todas las unidades de consumo, unidades de gasto, feature units, ¿verdad? Como lo queramos llamar. Ok, entonces veamos aquí. Él nos dice a nosotros que tenemos la columna de uso privado y la columna de uso público. Ok, eso para saber cuál es el tipo de edificación. Ahora, hay algunos que son, como les decía, especiales, ¿verdad? Por ejemplo, el fregadero, solo tengo, ¿verdad? De uso comercial público, no tengo uso privado, ¿verdad? Difícilmente uno instala un fregadero comercial en casas, ¿verdad? Son muy grandes, entonces no, pues no tiene
justificación utilizar ese mismo tipo de fregadero, ¿verdad? Se utilizan los pequeñitos, los que tienen dos campos para lavados. Los que son fregaderos para clínicas tampoco se utilizan en residencias, ¿verdad? En uso privado, solo tienen uso público. Algunas otras, como por ejemplo las fuentes para beber. Las fuentes para beber son estos dispensadores de agua, ¿verdad? Como el que tiene la universidad ahí por los servicios sanitarios, ¿verdad? En donde usted pone la botellita y llena el agua, esos son fuentes para beber. No quiere decir, ¿verdad?, que un elemento que esté solo para uso público no se pueda considerar por ejemplo, en una residencia, ¿verdad? Claro, si una persona le dice, yo quiero poner por un tema ahí de purificación de agua y calidad de agua y todo lo demás, una fuente para beber, pues sí la puede poner y lo que se hace es que se considera el gasto del uso público, ¿verdad? Aunque no lo tenga para privado, se utiliza el gasto para consumo público. ¿Ok? Igual, este de acá, ¿verdad? Lavadoras, solo tienen uso privado. Bueno, ¿y qué pasa si a mí me contratan para diseñar la lavandería de un hotel o diseñar una lavandería como estas que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Que es básicamente es un centro de lavado donde la persona llega, pone una moneda en la lavadora, echa su ropa, ¿verdad? Y ahí lava. Entonces, se utilizan con el consumo privado porque público no tiene, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se utiliza la unidad que se tiene. Esto no nos limita a nosotros para el diseño. Y si en algún momento estamos utilizando o vamos a utilizar algún tipo de mueble sanitario o de máquina industrial que yo no tengo, no está el consumo acá, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es pues utilizar alguno que se le parezca, o si no, se pone lo más normal, es utilizar el punto de uso de llaves de jardín, ¿verdad? Uno llega y dice, bueno, voy a poner una llave de jardín ahí, un punto de conexión, y las unidades son dos, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, para poner una hidrolavadora para lavar vehículos, ¿verdad? Aquí por aquí no dice hidrolavadora, bueno, póngale una llave para jardín y con eso la puede conectar. ¿Ok? Entonces, los elementos, todos los muebles sanitarios están en la tabla 6.1, ¿verdad? Recordemos, vean que estos se llaman unidades, bueno, aquí los llamamos unidades accesorios, es otra forma de llamarlos. ¿Ok? Entonces, en la tabla 6.1 nos dice a nosotros cuáles son estos, esas ponderaciones, esas unidades que tienen cada uno de los muebles. Dentro del procedimiento, y ahora sí, para aplicar el método, vamos a ver que es un procedimiento pues bastante sencillo. Está dividido, digamos que en 5 pasos para irlo aplicando metódicamente. Lo primero que tengo que hacer es la identificación de los artefactos. ¿Cómo empieza la identificación de los artefactos? Bueno, cuando a nosotros, los arquitectos o arquitectas nos dan ya la distribución en planta, ¿verdad? El diseñador de la edificación nos da la distribución en planta, ya se sabe dónde están ubicados los muebles sanitarios, ¿verdad? Fregaderos, lavatorios, duchas, servicios sanitarios, etcétera. Ok, entonces la identificación de los artefactos empieza ya con la distribución en planta de la edificación. Entonces lo que yo voy a hacer es elaborar un inventario o elaborar una lista de lo que son los muebles sanitarios que hay en la edificación. No solamente voy a hacer la lista, sino que además tengo que poner la cantidad de muebles que hay, ¿verdad? Entonces, si mi edificación tiene 2 duchas, bueno, pongo ducha y el número 2, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer ese inventario de todo lo que se puso en la edificación. El paso número 2, ya una vez que tengo la cantidad, perdón, la descripción de los muebles sanitarios y tengo la cantidad de los muebles sanitarios, lo que voy a hacer ahora es asignar las unidades de consumo, ¿verdad? Entonces me voy a la tabla 6.1 del Código de Instalaciones Hidráulicas y voy poniendo las unidades de consumo. ¿Ok? Una vez que ya tengo todas las unidades de consumo, sumo todas y con eso tengo el total del proyecto. Entonces ya sé cuánta agua necesito que le entre a mi proyecto. Para empezar a diseñar o a dimensionar las tuberías, entonces tengo que ir haciendo la suma
de las unidades de consumo por tramos, ¿verdad? Calcular la suma acumulada de las unidades de gasto en cada uno de los tramos de las tuberías, porque eso me va a permitir calcular el caudal que me va a ayudar a dimensionar la tubería. ¿Ok? Entonces, una vez que voy haciendo la suma de las unidades por tramos, entonces luego calculo o convierto esas unidades de consumo en caudales probables. Si nos fijamos nosotros acá en el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias, hay una tabla que es la 6.4, dice ecuaciones para el cálculo de la demanda en litros por segundo a partir de las unidades accesorio. Entonces, cuando yo hago la suma de las unidades, aquí tengo estas ecuaciones para poder hacer la conversión de las unidades de accesorio en caudales. Entonces, vean que está dividida en varias partes, ¿verdad? Lo primero nos dice, si predominan los servicios sanitarios con tanque, ¿verdad? Entonces usted puede utilizar estas dos ecuaciones. Si la suma en el tramo de las unidades accesorias es menor a 100, utiliza esta ecuación, ¿verdad? Si está entre 1200 y 100, utiliza esta otra ecuación. Pero si en su proyecto predominan los servicios sanitarios con fluxómetro, ¿verdad? Que eran aquellas palanquitas que yo les decía que es para una descarga inmediata de agua, entonces utilice esas otras ecuaciones. Más adelante vamos a ver en el Excel que yo les comparto, que yo les simplifiqué mucho toda esta parte, ¿verdad? Yo hice por ahí algunas formulaciones en el Excel que él solito escoge, ¿verdad? Cuál ecuación utilizar según la dominancia de los servicios sanitarios. Esto para que ustedes no tengan que estar buscando aquí en la tabla cuál ecuación tengo que utilizar, ¿verdad? Entonces ustedes nada más definen si van a utilizar servicios con tanque o con fluxómetro y el Excel busca la ecuación en función de las unidades accesorios que tienen por ahí, ¿verdad? Entonces, más sencillo, no tener que estarnos preocupando nosotros por eso. Una vez que ya tengo el caudal probable por cada uno de los tramos, lo que hago es ya el dimensionamiento hidráulico, ¿verdad? Es decir, ya paso a lo que sería calcular los diámetros de las tuberías que voy a utilizar. Ese ya es el último paso y es el objetivo principal que tiene el método de Hunter, ¿verdad? Establecer cuál es el diámetro para mandarlo a comprar, ¿verdad? Para poderlo tener ahí disponible en el proyecto. Entonces, este es el fin, es lo que buscamos para poder tenerlo ahí en el diseño. Ahora, dentro de lo que es las tablas de Hunter, ¿verdad? Eso que nosotros estuvimos viendo por ahí, de las unidades de consumo, hay una relación entre las unidades de gasto y el caudal probable. ¿Ok? Entonces, lo primero que Hunter dijo es que no hay una relación lineal entre las unidades de gasto acumuladas y el caudal. Es decir, si yo tengo un mueble sanitario que tiene una unidad de consumo de 1, ¿verdad? Si yo ese mueble lo pongo 5 veces, no quiere decir que el caudal que va a necesitar el proyecto es 5 veces el caudal que tenía el mueble, ¿verdad? Sino que recordemos que lo que nos decía el método de Hunter es que yo tengo que utilizar la parte probabilística. Entonces, no es correcto, ¿verdad? Hacer esas sumas acumuladas en el método de Hunter. ¿Qué es lo que sí es correcto? Que yo cuantifique los muebles sanitarios y calcule el caudal a partir de esa cuantificación, porque acordémonos que el método de Hunter lo que hace es aplicar una parte probabilística. Entonces él dice, bueno, si tengo 5 muebles sanitarios, ¿cuál es la probabilidad de que esos 5 muebles se usen? ¿Verdad? Entonces ahí es la parte correcta, no sumar los caudales. Eso lo vamos a ver ahorita en el Excel. Entonces, dentro de las características principales es que se ve que hay un crecimiento exponencial inicial, ¿verdad? Los muebles sanitarios empiezan a consumir más agua entre más poquitos hay. Luego, cuando voy agregando más muebles, hay una tendencia a estabilizar el consumo del caudal. Hay una diferenciación entre los sistemas predominantes entre tanque y fluxómetro, ¿verdad? Eso sí, si mi proyecto utiliza tanques,
posiblemente el consumo del agua sea menor, así utilizo fluxómetros, ¿verdad? Porque el fluxómetro es, les decía en la clase anterior, es un botadero de agua, ¿verdad? Cada bajadita de palanca es un montón de agua que yo dejo ir por el drenaje. Y luego los valores de las ecuaciones ya vimos que me los dan en litros por segundo. ¿Ok? Eso para tenerlo por ahí presente. Entonces les decía que la característica que yo tengo que entender es que no tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Si yo tengo 10 unidades de consumo y calculo el caudal probable, eso me va a dar 0.6 litros por segundo aproximadamente. Ese 0.6 litros por segundo quiere decir que yo tengo un 60% de simultaneidad. Es decir, de esas 10 piezas estamos asumiendo que 6 se van a utilizar de forma simultánea y 4 van a estar ahí en espera. ¿Okay? Ahora vean que dice que 10 unidades utilizan 0.6 litros por segundo. ¿Ok? Ahora, 100 unidades utilizan 2.5 litros por segundo, es decir, tienen un 25% de simultaneidad. Recordemos que Hunter nos decía que conforme va aumentando la cantidad de piezas, va disminuyendo la probabilidad de simultaneidad. ¿Ok? Entonces veámoslo aquí, de 10 piezas con un 60% a 1000 con un 10. Lo que les decía que no es correcto realizar esa suma eh, aritmética. Lo que quiere decir es esto. Uno no puede decir, bueno, si 10 unidades tienen 0.6 litros por segundo, 30 unidades tienen esto por 3, ¿verdad? Que es más o menos, vamos a ver, 20 serían 1.2. Hablemos de 40, ¿verdad? 40 sería 2.4, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí. Está muy cercano a este valor. 40 piezas es 2.4, ¿verdad? Que es casi de este 2.5, solo que yo lo estoy asumiendo con 40 y lo correcto es con 100. ¿Ven? Eso es lo que no es correcto hacer, que yo establezca una relación ahí de caudales y después diga, bueno, si 10 son 0.6, ¿cuántas son 100? No, lo que tengo que hacer es meter esas 100 unidades en la ecuación de convertir las unidades a caudal para que me dé el caudal correcto. ¿Okay? Dentro de la norma técnica, ¿verdad? Nota técnica, perdón, es recordar o utilizar las normativas nacionales que se tienen. En el caso de nosotros, es la normativa del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. ¿Okay? Esto es porque, pues, posiblemente algunos de ustedes vayan a hacer diseños fuera de Costa Rica y entonces, pues, no pueden utilizar el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias porque no rige dentro del país, ¿verdad? El método de Hunter no varía según el país en donde lo estemos aplicando. Lo que varía es la regulación, ¿verdad? En cuanto a diámetros, velocidades y demás. El método de Hunter no depende de ninguna normativa nacional. ¿Okay? Ahora, recordemos que las aplicaciones prácticas que tiene el método de Hunter es en cualquier edificación. Eso no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Solo aplica para edificaciones, ¿verdad? Edificios residenciales, sean horizontales o verticales, tanto unifamiliares como multifamiliares o condominios, instalaciones hospitalarias, complejos hoteleros, edificios corporativos, edificios educativos, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de edificación, menos la parte urbanística, ¿verdad? Ya de la parte urbanística se nos queda corto el método y entonces por ahí tenemos que dejarlo ya por fuera. Dentro de la importancia que tenemos en el diseño hidráulico en actualidad en cuanto a lo que es dimensionamientos de tuberías, encontramos que tenemos fundamentos normativos, ¿verdad? Tenemos códigos técnicos que nos dicen cómo hacer esa parte de los diseños. Tenemos la parte de la evolución metodológica, el método de Hunter, pues ahí va actualizando un poco las unidades de consumo y todo lo demás. Tenemos otros métodos más sofisticados para el diseño, ¿verdad? Que lo que hacen es ya incorporar, por ejemplo, simulación computacional
Revit es uno de estos ejemplos, ¿verdad? Usted en Revit coloca todos los muebles sanitarios, hace el diseño de, de las tuberías y él solito le calcula los diámetros, suma las unidades accesorias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ya hay software que hacen eso, lo hacen también utilizando unidades de gasto, ¿verdad? Unidades de consumo y utilizando el método de Hunter. Y también la parte de la sostenibilidad económica, ¿verdad? Contribuye al uso eficiente de recursos, no solamente de materiales, ¿verdad? No solamente tuberías, sino lo más importante, un uso adecuado del agua, ¿verdad? Entonces, el método de Hunter representa uno de los aportes más significativos a la parte de diseños sanitarios, ¿verdad? A pesar de que tiene tantos años, sigue demostrando que es uno de los métodos más utilizados para el diseño de la parte de tuberías. Dentro de las ventajas y limitaciones que nosotros tenemos en el método, ¿verdad? No todo lo que nosotros podemos utilizar es 100%, ¿verdad? Infalible, o no todo es bueno, ¿verdad? Entonces el método tiene algunas ventajas que es muy simple de aplicar, ya lo vamos a ver. No requiere cálculos probabilísticos, ya está incluido en, en el método. Lo único que tengo que hacer es sumar unidades de gasto. Tiene una aceptación de normativa universal, como les decía, no depende de un código, sino depende de un método como tal. El método es revisado constantemente. Por ahí hay libros que se pasan revisando el método. Tiene una economía muy demostrada en edificaciones, ¿verdad? Reduce costos entre 20 y 40% frente a otros métodos, como por ejemplo sumar directamente los caudales de cada uno de los muebles sanitarios. Tiene una base técnica sólida, ¿verdad? Es respaldada por estudios estadísticos extensos. Eso es lo que lo ha permitido que el método siga vigente en la actualidad y es muy versátil, ¿verdad? Porque funciona para todo tipo de edificaciones. Imagínense que yo les dijera, no, es que el método de Hunter solo sirve para hospitales y si van a diseñar colegios tienen que utilizar el método B y si van a diseñar residencias tienen que usar el método C, pero si las residencias son condominios, el método D, ¿verdad? Entonces nos llenamos de métodos que tenemos que dominar según el diseño que vayamos a hacer y eso nos va complicando, ¿verdad? Me tendría que volver especialista solo en un tipo de diseño, ¿verdad? Solo diseño eh, condominios, ¿verdad? Porque es el método que domino. Esa es la característica principal que tiene el método de Hunter, que es muy versátil. Entonces lo puedo utilizar para cualquier tipo de edificación. Ahora, las limitaciones que tiene es que algunos artefactos están ya bastante antiguos, ¿verdad? Recordemos que el método nace en 1940, ¿verdad? Donde se utilizaban caudales superiores. Sin embargo, como les digo, el método está en constante revisión y pues hay algunos que sí se han modificado, ya la mayoría han sido modificados, no todos quedan dentro de esos artefactos antiguos. Posiblemente vamos a tener en algunas ocasiones sobredimensionamiento, pero eso no nos va a limitar, ¿verdad? El diseño del proyecto. Sobredimensionamiento lo podemos tener en cualquier cosa que nosotros estemos diseñando por algún método, ¿verdad? Entonces tampoco es que nos va a encarecer mucho la estimación de diámetros. Ya sabemos que no es válido para la parte urbanística, ¿verdad? Lo he dicho varias ocasiones y es pues bastante importante tenerlo siempre presente. Tiene una variabilidad cultural, ¿verdad? Es decir, los patrones de uso pueden diferir según región y costumbres, pero el método se mantiene igual en cualquier país. Edificios especiales pues van a requerir ajustes en instalaciones, ¿verdad? Como por ejemplo instalaciones industriales, instalaciones de procesos, donde sí aplica el método, pero como les decía cuando estábamos viendo la tabla, ¿qué pasa si no tengo un punto de uso? ¿Verdad? Ah, bueno, puedo buscar, no sé, una máquina para lavar, una lavadora o algo que se le parezca a lo que yo voy a instalar, o simplemente pues le pongo ahí una llave de jardín, ¿verdad? Si el consumo no fuera ahí muy grande. ¿Ok? Si lo que estoy diseñando es una planta industrial, ¿verdad? Una envasadora de refrescos y tengo que tener ahí una máquina que lava las botellas, entonces tengo que ponerles unidades de gasto pues bastante altas. Entonces ahí lo mejor sería que yo busque
dentro del manual, ¿verdad? Del fabricante, cuáles son esas unidades de gasto, pero son en las edificaciones especiales. Entonces, a pesar de sus limitaciones, ¿verdad? El método prevalece vigente como referencia fundamental, es uno de los métodos más utilizados, ¿verdad? Hay métodos modernos, como por ejemplo el método de los caudales instantáneos mínimos, ese es como el más actual, pero la curva de aprendizaje es un poco más lenta en esa parte de los caudales instantáneos, y como el método Hunter, pues es mucho más sencillo, la curva de aprendizaje es más rápida, entonces es el más utilizado. Ya dentro de las conclusiones del método, ¿verdad? Para pasar a la parte práctica, no estar tan enfocado en la parte teórica, tenemos pues la vigencia técnica, ¿verdad? Tras casi 80 años de haberse desarrollado el método, se mantiene actual, realiza un equilibrio óptimo, ¿verdad? Un balance perfecto en lo que es la parte técnica y un método muy simple que a pesar de que sea fundamentado en la parte técnica, aunque la técnica se actualice, ¿verdad? Las unidades de consumo se actualicen y todo lo demás, el método sigue igual, las ecuaciones siguen igual. Eh, Tiene una parte complementaria, ¿verdad? Que debe emplearse junto con las normativas locales. Una vez que yo haga la cuantificación de los caudales, entonces tengo que ir a ver qué me dice la normativa en cuanto a lo que es el dimensionamiento de tuberías. Y por último, la formación profesional, ¿verdad? Se requiere que se tenga por ahí una formación, digamos, unos conocimientos mínimos. Por ejemplo, vamos a ver que para cuantificar o para dimensionar tuberías necesito calcular áreas, ¿verdad? Entonces tengo que saber cómo se calcula el área de un círculo. eh, Tengo que tener conocimiento en la normativa, ¿verdad? Es decir, saber que existe el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, buscar en él. eh, a la hora de que voy a dimensionar ya la parte de tuberías, tengo que saber leer planos, tengo que saber tomar medidas en planos, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento básico, que no es, pues tampoco es nada difícil de obtenerlo, es lo que hace que uno pueda aplicar el método pues de forma correcta. ¿Ok? Y ya como una recomendación final, para pasar a la parte práctica, el dominio del método de Hunter le proporciona a los proyectistas, ¿verdad? A cualquier persona que vaya a realizar un proyecto, una base sólida para poder abordar ese diseño de instalaciones hidráulicas con un criterio técnico fundamentado, ¿verdad? Y no que simplemente yo dije, ah, bueno, es porque yo quise poner un diámetro X en tal tubería porque se me ocurrió, ¿verdad? Sino que está respaldado en algunos cálculos en donde ustedes pueden aportar inclusive la evidencia, la memoria de cálculo, ¿verdad? En este caso, pues pueden usar el Excel que les pasé para poder fundamentar esa parte. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una serie de ejemplos para poder entender la parte probabilística de los cálculos de los caudales en el método de Hunter. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a utilizar el Excel que les compartí. Lo primero que vamos a ir haciendo es viendo paso a paso, ¿verdad? Lo que nos decía a nosotros el método. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos decía el método es que yo tengo que hacer el inventario de las piezas sanitarias que tengo en el proyecto, ¿verdad? Entonces, este es el inventario. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es poner cuáles son las piezas que yo tengo en el proyecto. Y una vez que tengo el número de piezas, voy a poner la cantidad de cada una de esas piezas que tengo en el proyecto. ¿Ok? Ya cuando yo tengo las cantidades de piezas y el aparato que tengo, voy a asignarle las unidades. Entonces, si yo voy a buscar, por ejemplo, en la tabla 6.1 del código, cuánto consume un servicio sanitario, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí al código y voy a buscar la tabla 6.1 y busco en la tabla 6.1, que creo que me lo pasé. Aquí está. Busco el servicio sanitario. Entonces, tengo que diferir si es un uso privado o un uso público, ¿verdad? Normalmente uno diseña usos privados, entonces busco por aquí el inodoro con tanque y dice que para uso privado tiene 3 unidades de consumo.
¿verdad? Entonces ya yo vengo aquí a mi tablita y le pongo por aquí 3 unidades de consumo. Si busco el lavamanos, ¿verdad? Igual en la tabla, voy a encontrar que tiene una unidad de consumo. Y luego, si voy y busco la ducha, esta tiene 2 unidades de consumo, ¿verdad? El siguiente paso que me dice Hunter es sumar aritméticamente todas las unidades, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuántas piezas hay para asignarle la cantidad de unidades. Entonces, uno solo tiene 3 unidades. Entonces, 3 por 1, 3. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Y en total tengo 6 piezas. ¿Verdad? En el momento en el que estas cantidades me cambien, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de aparatos por el número de unidades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Dice, estimes el caudal probable requerido para alimentar un piso de edificio que cuenta con las siguientes piezas sanitarias. ¿Verdad? Entonces nos dicen, considere el total requerido de agua para suministrar tanto agua fría como agua caliente. Ya nos están ahí dividiendo, ¿verdad? El tipo de consumo de agua. Como nota aclaratoria o como recordatorio nos dicen, los servicios sanitarios no requieren agua caliente, ¿verdad? Los servicios sanitarios solo utilizan agua fría. Si el edificio ahora contara con 8 pisos en total, ¿cuál es el caudal necesario de la edificación? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al Excel, ¿verdad? Vamos a ir viendo ya el Excel cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a ver es los colores que tiene. Todo lo que está en este color gris es que tiene que ser modificado por la persona que utiliza la tabla. ¿Ok? Entonces, vean aquí. Aquí nos preguntan qué tipo de servicios sanitarios predominan. Con tanque, si lo marco aquí, ven que tiene una pestañita, ¿verdad? Lo abro y me dice con tanque o con fluxómetro. Eso es porque acuérdense que las ecuaciones cambiaban, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a dejarlo con tanques. Y luego nos preguntan qué tipo de uso. Entonces yo también puedo escoger entre privado o público. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí privado, el Excel va a venir a esta tabla y va a buscar estas unidades. Ahora, si le pongo de uso público, cambia de columna y busca aquí las unidades. Que yo a esta tabla no tengo que venir nada porque yo se las programé justamente para eso. ¿Ok? Luego, tengo que saber si el aparato o la pieza que tengo aquí consume agua fría o si consume agua fría y caliente. Ajá. Entonces vamos a irlo completando para ver cómo funciona. Entonces vamos a ir en este orden. Dice que el primero es un inodoro. Entonces vean que aquí tiene una pestañita para seleccionar la pieza sanitaria. Entonces yo abro aquí y voy a buscar un inodoro con tanque. Entonces aquí lo vemos, inodoro con tanque, lo marco ahí. Luego tengo el lavatorio, ¿verdad? Entonces vengo aquí, abro y busco el lavatorio. Veanlo aquí donde está. ¿Mm? Lo marco ahí. Luego dice tina, ¿verdad? Hay en algunos ejemplos que como lo llamen, difiere a como lo llama el código, pero uno más o menos sabe ahí, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo? Entonces aquí dice tina y el que sigue es tina de baño, ¿verdad? Es ese, pero si no lo abrimos y es el primero que sale, ¿verdad? Tina de baño, lo dejo ahí. Entonces, el siguiente sería la ducha, ¿verdad? Entonces vengo aquí y busco la ducha, ¿verdad? Se llama igual, ducha. Luego dice fregadero, pero vean que dice cero, entonces no voy a poner un elemento que le voy a poner cero, ¿verdad? Entonces no lo voy a poner nada más. A pesar de que aquí se llama fregadero doméstico, ¿verdad? No lo voy a poner. Voy a poner, vean que aquí me dicen un grifo, ¿verdad? Un grifo básicamente es una llave para riego, ¿verdad? Llave para jardín. Entonces la pongo ahí y las que siguen para ponerlos en blanco, como estos dos no me funcionan, voy a abrir la lista y voy a buscar el último. Vean que el último es en blanco. ¿Ok? Entonces busco aquí, bajo y pongo el blanco. ¿Ok? Entonces ya tengo los mismos artefactos. Son uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, este no lo puse porque dice cero. ¿Ok? ¿Qué sigue? Voy a poner las cantidades que están aquí.
Entonces voy a poner inodoro con tanque 26, lavatorio 26, tina 8, ducha 18, fregadero no está y sigue el grifo que dice que es 1. Estos de aquí sí los borro o les pongo 0, no importa, no pasa nada. Ajá. Y ya tengo la lista hecha. Una vez que yo modifico en mi Excel los campos en gris, casi que se hizo automáticamente todo el resto. Lo único que tengo que verificar antes de es el tipo de agua que consume cada mueble. Entonces, por ejemplo, vean aquí, dice que el inodoro aquí está consumiendo fría y caliente y nos dijeron que no, que el inodoro solo consume agua fría. Entonces, abro aquí y le pongo solo fría y aquí se va a modificar algo, ¿verdad? Aquí el Excel solito va a hacer un cambio. Vean aquí, ¿ven? Él puso aquí un 0 y ya hizo el cambio ahí de los caudales, ¿ok? Solito lo hace. Lavatorio, usted puede decidir como proyectista si le quiere poner agua fría y caliente al lavatorio, ¿verdad? Usualmente lo tienen, entonces lo dejamos por aquí con agua fría y caliente. Tina de baño, sí, también fría y caliente. La ducha, bien qué injustos, ¿verdad? Le estamos poniendo solo agua fría, no, vamos a ponerle fría y caliente. Y él vuelve a hacer un cambio, ¿ok? Llave para jardín, pues como es casi siempre para regar las plantas, lavar el carro y todo eso, no consume agua caliente, ¿verdad? Entonces voy a ponerle solo agua fría. Y ya cuando yo especifiqué el tipo de agua que tengo, entonces aquí tengo las unidades totales que requiere el proyecto. Él solito la suma. Luego, acuérdense de aquellas ecuaciones que vimos, vean aquí dónde están, ¿verdad? Yo las puse por aquí, puse un condicional para que ustedes no tengan que estarse acordando y buscar y demás. Vean, aquí dice, si usted estableció con tanques, tiene las dos ecuaciones que estaban. Si estableció con fluxómetro, tiene las dos ecuaciones que estaban, ¿verdad? Entonces él solito hace el cambio, ustedes no tienen que buscar nada, nada más recordarse qué tienen que escoger. Entonces vamos a ver acá. Vean qué dice que un inodoro con tanque consume 3 unidades accesorio para uso privado, ¿verdad? Entonces voy a venir aquí y dice inodoro con tanque, 3 unidades accesorio. Pero vean que dice que para uso público tiene 5 unidades accesorio. Entonces, ¿qué pasa si yo me vengo al Excel y en el lugar de donde dice privado pongo público? Vamos a ver cómo todas estas unidades nos cambian, ¿verdad? Vean que es 3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2. Entonces voy a ponerlo aquí. Ven, ahora es 5, 2, 4, 4. ¿Ven? Entonces, decirle al Excel si el proyecto es público o privado importa. ¿Okay? Entonces, como estamos diseñando un edificio de residencia, lo vamos a dejar en privado, pero es para que ustedes vean que el Excel va actuando de forma automática según lo que ustedes especifiquen. ¿Ok? Entonces, como ya nosotros estamos utilizando en nuestro proyecto agua fría y caliente, y era lo que me estaban pidiendo, voy a poner por aquí la presentación para que recordemos, vean que dice, considere el total requerido de agua para darle agua fría y caliente al proyecto. ¿Ok? Entonces, el Excel me calcula, ¿verdad? En metros cúbicos, que es un número muy bajito, cuánta agua necesita el proyecto, pero si lo pasamos a litros por segundo ya es un número grande, ahora son 3,6 litros por segundo, lo que requiere toda la edificación. ¿Ok? Ahora, cuando yo empiece a diseñar tuberías de agua fría y tuberías de agua caliente, entonces ya aquí tengo qué consume agua fría, ¿verdad? Lo que consume agua fría, aquí tengo cuánto es, y cuando voy a diseñar eh, la tubería de agua caliente, lo que consume agua caliente, por aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces vean que el Excel está hecho para que les facilite el diseño lo más que se pueda. La próxima clase ya vamos a empezar a tirar ahí trazos de tuberías y a dimensionar diámetros, entonces ya vamos a entender bien cuándo se usa estas de acá y cuándo se usan estas de acá. Por lo pronto, lo que me interesa es que se entienda bien esta parte de la cuantificación de las unidades, ¿verdad? Porque el Excel nos da a nosotros esa cantidad. La segunda pregunta nos decía, si el edificio cuenta con 8 pisos en total, ¿cuál es el flujo probable y necesario?
Entonces, aquí lo que tengo que recordar, ¿verdad? Son 8 pisos. Esto que tengo aquí es un piso. Ujú. Lo que yo no debo hacer, que lo voy a hacer para compararlo, ¿verdad? Lo que yo no debo hacer es decir, bueno, pero si este es el caudal para un piso, ¿verdad? Voy a copiarlo aquí. Si este es el caudal de un piso, entonces para 8 pisos es igual a tener este caudal por 8, ¿verdad? Y aquí está, serían 28.88 litros por segundo, según lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo aritméticamente, ¿verdad? Estoy sumando 8 veces este caudal. Y el método de Hunter me dice, no, no lo haga así, porque no hay una relación lineal entre los caudales. ¿Qué es lo correcto? Como tengo 8 pisos, estas piezas se van a multiplicar 8 veces, ¿verdad? Porque las tengo en cada piso, ¿ok? Entonces lo correcto es que yo multiplique cada una de estas piezas por 28 y vamos a ver cuánto nos da para comparar con este número, ¿ok? Entonces yo le voy a poner aquí que esto es igual a 26 por 8, ¿ok? Esto es igual a 26 por 8. Esto es igual a 8 por 8. Esto es igual a 18 por 8 y esto es igual a 1 por 8. Esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que la teoría de Hunter nos decía que eh, cuando el método, ¿verdad? Cuando empiezo a aumentar la cantidad de piezas, ¿verdad? No, este no es. Cuando empiezo a aumentar la cantidad de piezas, va a disminuir el caudal. Conforme aumento la cantidad de piezas, disminuye el caudal. ¿Por qué? Porque lo que hace es una estimación probabilística de los caudales. Entonces, esto sí es lo correcto, hacerlo así. ¿Ok? Entonces, vean que cuando yo multipliqué esto por 8, porque está en cada piso, me está dando un caudal, ¿verdad? Probable de 15 litros por segundo. Cuando yo lo hice, algebraicamente, ¿verdad? Multipliqué el caudal por 8, vean lo que me estaba dando, ¿verdad? 28.88. Entonces hay una diferencia bastante razonable entre lo que sería hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Multiplicar la cantidad de piezas según el nivel a multiplicar el caudal por los niveles, ¿verdad? Entonces no es correcto, nuevamente, no es correcto porque tengo un fundamento teórico que me dice que conforme aumenta la cantidad de piezas, disminuye el consumo del caudal o disminuye, ¿verdad? La probabilidad de uso simultáneo de esas piezas. Entonces, nada más tenerlo por ahí presente, queda prohibido multiplicar el caudal por el número de pisos, ¿verdad? Lo que tengo que hacer de forma correcta es multiplicar la cantidad de piezas según el piso. ¿Quedó claro eso? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Este que está acá. Entonces dicen, estime el caudal probable requerido para alimentar un edificio de 6 viviendas. ¿Ok? Un edificio de 6 viviendas. Entonces dicen que hay 4 viviendas tipo A y 2 viviendas tipo B. ¿Ok? Entonces de esas 6, 4 son tipo A y 2 tipo B. Y aquí nos da que tienen las tipo A y que tienen las tipo B. Entonces nada más voy a comparar, ¿verdad? Tienen el lavado, tienen la ducha. Lo único que no tiene la tipo B es bañera, ¿ok? Inodoro sí tiene con tanque, ¿verdad? Fregadero doméstico sí tienen, lavavajillas sí tienen y lavadora doméstica sí tienen, ¿ok? Entonces la diferencia está nada más en la bañera que sí lo tienen el tipo A. Entonces voy a ir nuevamente al Excel y voy a hacerlo. Como es un solo edificio, que está dividido en esa cantidad de piezas sanitarias, voy a poner las tipo A. Ujú. Entonces voy. Lo primero que tengo es el lavabo, que para nosotros pues se llama lavatorio. Luego tengo
una ducha. Luego tengo la bañera o tina, ¿verdad? Tina de baño para nosotros. Inodoro con cisterna, para nosotros es inodoro con tanque. Fregadero doméstico, ahí está el fregadero doméstico. Lavavajillas, en el caso de nosotros, solo tenemos uno, que se llama lavaplatos doméstico. Y lavadora, ¿verdad? Lavadora doméstica, igual solo tenemos una, que es la lavadora. Ya lo tengo, ¿ok? Ahora, lo que tengo que hacer es empezar a cuantificar, ¿verdad? Esto es una sola vivienda. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 4 y esto por 2 y sumarlo, ¿verdad? Entonces, en Excel lo podemos hacer con fórmulas, ¿verdad? Yo puedo decirle, bueno, le pongo iniciando un igual o lo puedo empezar con un más también, lo que encuentren más rápido. Para las dos funcionan. Entonces, yo voy a ponerle, a la primera voy a ponerle más y a la que sigue igual para que vean que funciona igual. Entonces, empiezo con un más y dice que para los lavatorios, para las tipo A, ¿verdad? Tengo 2 lavatorios por residencia y por edificación tengo 4. Entonces pongo 2 por 4. Y ahora le voy a sumar las del tipo B, ¿verdad? Tengo una por residencia y tengo 2 residencias en el edificio. Entonces, eso me da 10 piezas. Ahora, si yo lo hago a mano, me van a dar las mismas 10. Ahora lo voy a hacer con el igual, para que vean que también funciona. Entonces tengo ducha, ¿verdad? De la ducha tengo una en el tipo A y tengo 4 casas. Y le voy a sumar una que tengo en el tipo B por 2. ¿Verdad? Ahí me da 6. Tinas de baño solo tengo en las residencias tipo A y como son 4 y solo tengo una, entonces de una vez le pongo el 4. ¿Verdad? Igual si queremos, le podemos poner igual a una por 4. Ya eso es criterio de cada quien. Luego tenemos los inodoros con cisterna. Tenemos 2 en el tipo A, 4 residencias, más uno en el tipo B por 2 residencias. Ujú. Luego tenemos el fregadero doméstico. Tenemos uno en el tipo A por 4 residencias, más uno en el tipo B por 2 residencias. Luego tenemos el lavavajillas, ¿verdad? O lavaplatos, igual hay uno por proyecto, entonces es 1 por 4 del tipo A más 1 por 2 del tipo B. Y las lavadoras son 1 y 1, ¿verdad? Entonces sería 1 por 4 del tipo A más 1 por 2 del tipo B. Ya cuantifiqué todas las piezas y ya hice cuál es la distribución que hay en el tipo A y tipo B. Como es un solo edificio de 6 viviendas, entonces lo hago así, ¿verdad? Si fuera un condominio, no vertical, sino horizontal, ¿verdad? Es decir, como los más comunes aquí, que las casas están todas en la misma finca, así, no para arriba. Entonces sí lo hago uno por uno. Hago solo uno para esto, ¿verdad? Es decir, monto una tabla con el 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Porque es una sola casa. Pero como esto es un solo edificio, sí tengo que calcular el caudal para todo el edificio. ¿Okay? Entonces, cuando yo ya termino aquí, ya puse que predominan con tanque, ya puse que es para uso privado. ¿Qué es lo que sigue? Establecer el tipo de agua que utiliza cada uno. ¿Verdad? Entonces, el lavatorio utiliza fría y caliente. La ducha también, la tina también. El inodoro solo utiliza agua fría. El fregadero le voy a poner fría y caliente, ¿verdad? Lavaplatos. El lavaplato doméstico también. Y a la lavadora también le vamos a poner fría y caliente. Ya cuando hice esto, el Excel me calculó los caudales de forma automática, ¿verdad? Aquí están. Ya digamos, esta parte del método quedó lista. Ujú. Ahora, el ejemplo nos pregunta más adelante, dice, si el edificio cuenta con 8 pisos en total,
cuál es el flujo probable. Entonces ya vimos, ¿verdad? Del ejemplo anterior, que lo correcto no es multiplicar esto por 8, sino que venir a multiplicar todo esto por 8. ¿Ok? Entonces se los voy a dejar a ustedes para que lo practiquen. Empiezan a poner aquí esas cantidades por 8, ¿verdad? Entonces ponen 10 por 8, 6 por 8 y verifican cuánto les da ese caudal. ¿Ok? Entonces, ya terminamos, digamos, aquí. eh, Creo que es hasta el tercer paso del método de Hunter. Vamos a verlo por aquí. Dice identificar los artefactos, ya hicimos la lista. Asignar las unidades de gasto, ya hicimos la lista. Tenemos solo el paso 1 y el paso 2. Y tenemos el paso 4 porque ya convertimos las unidades a caudales. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué se refiere esta parte de sumar las unidades por tramos, porque esto lo vamos a utilizar para la siguiente lección, que es cuando vamos a hacer ya la parte de diseño de tuberías tramo por tramo. Entonces, para poder entender esa parte de la suma por tramos, vamos a ver este ejemplo de acá. Ajá, este es un proyecto, son los baños de un gimnasio, ¿verdad? Entonces vemos que la entrada del edificio está por acá. ¿Ok? ¿Lo ven? Aquí donde dice P12, esa es la entrada al proyecto y alimenta ahí los muebles. Entonces, lo primero que tengo que ir haciendo es dividiendo por tramos, ¿verdad? Según las piezas que yo tengo, el proyecto. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, bueno, voy a empezar de adentro, sí, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Otro puede hacerlo de afuera hacia adentro. Esos son gustos. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, donde están estos tres lavatorios, ¿qué tubería me alimenta estos tres lavatorios? Ah, me voy a dar cuenta que esta tubería que tengo acá es la que me alimenta esos tres lavatorios. Entonces, el caudal que me den estos tres lavatorios, ¿verdad? Ahí tengo que empezar a copiar y pegar tablas. Entonces yo me vengo aquí a esta tabla, voy a borrar esto, y copio la tabla por acá y la pego. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a borrar todo esto y solo pongo tres lavatorios, ¿verdad? Tres lavatorios. Entonces, para la tubería de agua fría, este sería el caudal que yo le voy a asignar. Vean que es muy pequeñito, claro, porque son solo tres lavatorios. A eso se refiere ir haciendo la suma por tramos. Entonces, ese caudal va a ser el mismo en esta tubería y en esta tubería porque no tengo ninguna otra pieza. Ahora, voy a asumir este espacio de acá de una vez para poder diseñar este tramo de tubería. Entonces, este tramo de tubería, ¿qué piezas sanitarias alimenta? Pues ya tengo todas, casi todas, ¿verdad? Tengo estos tres lavatorios de acá. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 duchas, 5 servicios y 3 migitorios. Entonces, este tramo de acá me alimenta 16 duchas, 5 sanitarios, 3 migitorios, 3 lavatorios. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Venir y copiar nuevamente la tabla, la pego acá, ¿verdad? Y voy a poner duchas. Bueno, voy a borrar esto acá. Voy a poner duchas. Dice que son 16. Luego, servicios sanitarios con tanque. Los voy a poner con fluxómetro porque es para un gimnasio, ¿verdad? Entonces son 5. Luego dice 3 migitorios. A ver cómo aparecen aquí. Creo que aparecen como... Ah, no, migitorios. Ajá, migitorios con fluxómetro. Tengo 3. Y tengo lavatorios 3. ¿Verdad? Todo lo demás está en 0. Y entonces, este caudal que está aquí para agua fría de 2.2 litros es el que tengo que considerar para dimensionar esta tubería de acá. ¿Ok? Y ya luego
vuelvo a hacer lo mismo para este de acá, ¿verdad? Este tramo de tubería que alimenta. Este tramo de tubería de aquí solo me alimenta, ¿verdad? Esos 3 lavatorios que están ahí. Y ya para tener todo el proyecto, lo que tengo que hacer es a esto que está aquí, que es todo lo que está antes, sumarle estos 3 lavatorios, ¿verdad? Ese tramo de tubería ya alimenta todo, que serían las 16 duchas, los 5 servicios sanitarios, los 3 migitorios y 6 lavatorios. Entonces, este es el caudal de todo el proyecto. Entonces, yo vengo al Excel, vuelvo a copiar la tabla, la pego y pongo esta cantidad de artefactos, de piezas sanitarias, para que me dé el caudal de todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer. Ahora vengo aquí, voy a copiar esto, lo pego y ahora decía 16 duchas, 5 servicios sanitarios, 3 migitorios y 6 lavatorios. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo el caudal de todo el proyecto, aquí lo tengo en fría y aquí lo tengo en caliente. Ujú. Entonces, esta es la forma correcta de ir haciendo tablitas para cada uno de estos tramos. Ahora vamos a ver qué pasa con esto que dejé por fuera. ¿Ok? Tengo que ir haciendo lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver qué alimenta este tramo de tubería. ¿Ok? Entonces, este tramo de tubería solo alimenta, ajá, 2 servicios sanitarios, 3 migitorios y 4 duchas. Entonces, vengo y copio la tabla, la pego y pongo solo esa cantidad de piezas sanitarias. Voy a hacer ahora este otro lado de acá, ¿verdad? Entonces, ese tramo de tubería que alimenta 4 duchas y 3 sanitarios. Ujú. Ahora voy a hacer este tramo que está acá. ¿Qué alimenta ese tramo que está acá? Pues la suma de este más la suma de este, que serían 8 duchas, 5 sanitarios, 3 migitorios y mentiras, ese no tiene lavatorios. Voy a arreglarlo un momento nada más para que no nos genere ahí confusión, porque eso no tiene lavatorios, ¿verdad? Ese termina en los migitorios. Ok, entonces vamos por aquí, ajá, que son estas 8 duchas, estos 5 sanitarios y estos 3 migitorios. Ajá, todo bien. Ahora, voy a hacer este otro tramo de aquí arriba. ¿Verdad? Vean que este otro tramo de aquí arriba todavía no alimenta esto. ¿Qué alimenta este tramo de aquí arriba? Pues alimenta estas 4 duchas y si yo me fijo, alimenta también estos 3 lavatorios. Entonces alimenta 4 duchas y 3 lavatorios. Ahora, el tramo que me falta es este tramo de acá. Ojo que ya se unen estas dos tuberías. Entonces, si esta tubería de aquí me alimentaba 4 duchas y 3 lavatorios, y esta de aquí me alimentaba 8 duchas, 5 sanitarios y 3 migitorios, ¿verdad? Entonces, ya aquí tengo pues que sumar estos dos más estas 4 duchas. Eso quiere decir que este tramo de tubería es exactamente lo mismo que este otro de acá. ¿Verdad? Entonces, ya aquí tengo todo el proyecto cuantificado. Cada uno de estas sumas que yo voy haciendo por tramos, ¿verdad? Tengo que ir copiando y pegando la tabla para saber el caudal que pasa por esa tubería. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta parte del ejemplo? Esto lo vamos a trabajar más a fondo de hoy en 8, pero es para que lo entiendan ahorita cómo funciona. Ok, entonces, este es el principio, ¿verdad? Del método de Hunter. Como decía, el mismo método es muy sencillo de aplicar, ¿verdad? Nada más ir copiando la tabla y pegándola. Parte de lo que lo hace también sencillo es el archivo que les compartí, que ya está como muy automático, ¿verdad? Eso nos permite copiar y pegar la tabla, ¿ok? Entonces, les voy a dejar a ustedes de práctica este otro ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer la tabla de Excel, ajá, para cada uno de estos tramos. Entonces, ustedes me van a poner eh, tramo 1,
¿verdad? Que alimenta un lavatorio, perdón, una tina. Tramo 2, un lavatorio más una tina. Tramo 3, esto es un bidet. Entonces es un bidet, un lavatorio, una tina. Tramo 4, un servicio sanitario, un bidet, un lavatorio, una tina. Entonces vamos a ir haciendo por orden, ¿verdad? Tramo 5. ¿Qué alimenta el tramo 5? Entonces me voy a fijar, alimenta todos estos, ¿verdad? Sigo bajando, alimenta todos estos y esta pila que está acá, ¿verdad? Este lavadero. Esto que está aquí así es un servicio sanitario, solo que el dibujillo pues los separó el tanque, ajá, pero es un lavatorio. Entonces, no quiero que hagan el Excel este de acá porque se les va a hacer un montón de tablas. Lo que quiero que hagan es un Excel, ¿verdad? Con cada uno de estos números, ¿verdad? Ponen del 1 al 18. Vamos a ver por dónde está el 17. Ajá, 17, 18. Ajá, del 1 al 18. Y me ponen, ¿verdad? Número 1, la pieza que alimenta y las unidades totales. Número 2, las piezas que alimenta y las unidades totales. Número 3, etcétera. ¿Verdad? Ahí lo van haciendo para que practiquen la cuantificación de las unidades de consumo para todo el proyecto. ¿Okay? El punto número 6 es lo que alimenta todo el proyecto, ¿verdad? Es este tanque de agua. Vea que ya se une todo lo que tengo en el proyecto. Entonces, el 6 son las unidades totales. Ajá. Entonces, si no hay más dudas, estaríamos por hoy.